Hola, buenas noches hermanos, Dios les bendiga a toda la comunidad de aquí de la Iglesia Cristiana El Calvario, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos y bendecidos a este jueves de Salmos, sean todos bienvenidos a este lugar y a este espacio donde se predica la palabra de Dios, donde se predican las buenas nuevas de salvación, esperando que todos hayan tenido un buen jueves, que todos sean bendecidos o ya hayan sido bendecidos a lo largo de este día. Sabemos que aún seguimos viviendo momentos complicados, pero Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es con cada uno de nosotros. Hoy es jueves de Salmos, a lo cual le voy a pedir que vaya al Salmo número 119, el Salmo más largo, Salmo número 119, y únicamente vamos a centrarnos en un versículo de este Salmo 119, y es en el versículo número 1. Le repito la cita, Salmo número 119, versículo número 1. Lo leo para ustedes y posteriormente oramos. Salmo 119, versículo número 1, dice de la siguiente manera: excelencias de la ley de Dios. Desde ahí ya notemos que no dice excelencia, sino ya está hablando en plural. Dice excelencias de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Lo vuelvo a leer para ustedes. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno. Bendice a cada uno de mis hermanos que forman parte de la iglesia, Señor, aquí de la congregación cristiana El Calvario. Diferentes peticiones, diferentes necesidades, diferentes problemas, diferentes adversidades, pero tenemos un mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo Salvador que está con nosotros y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícenos a través de tu palabra, quitando todo pensamiento vano, toda palabrería carnal. Que sea tu Espíritu el que trate con cada uno de nosotros, Señor, pero también sea tu Espíritu el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues los seguimos invitando a nuestras reuniones de carácter presencial, llevadas a cabo todos los días domingos, aquí en esta su casa, Iglesia Cristiana El Calvario. A partir de las 11 de la mañana estamos aquí en nuestra reunión presencial. Y bueno, pues todos los jueves la tenemos de carácter virtual. Salmo número 119, versículo número 1, lo vuelvo a leer. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119 es el salmo más largo, pero también de los salmos menos leídos por lo largo que es. Y me llama mucho la atención que el salmo número 119 empieza como empieza el libro de los salmos. Mire, acompáñeme por favor al salmo número 1, el primer salmo del libro de los salmos, salmo número 1. Y empieza con la misma palabra. Mire, el salmo número 119 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y el salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La misma palabra, bienaventurado. El hombre dichoso o contento es aquel hombre cuya vida se conforma a la palabra de Dios. Aun si cae y peca, hay provisión en la palabra de Dios para la restauración plena del mismo, y esto le hace mantenerse en una condición totalmente limpia. El hombre dichoso o el hombre contento, que es parte de la definición de la palabra bienaventurado, es contento, es pleno en la palabra de Dios. Se conforma con la palabra de Dios porque en ella encuentra la vida y encuentra la paz y en ella encuentra el todo para él. Dichoso o bienaventurado es de igual manera como empieza el Salmo número 1. El Salmo número 1 empieza hablando del hombre, que el hombre es bienaventurado, pero es el hombre bienaventurado, es aquel que evita el estilo de vida de los impíos, cuando Cristo es la única fuente de placer totalmente verdadero. Y esto es verdad y esto es real. El hombre, dice en los evangelios,
Jesús nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. El hombre que ha sido trasladado de muerte a vida, el hombre que ha pasado de las tinieblas a la luz de Jesús, el hombre que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, plenamente sabe que en Cristo Jesús va a encontrar todas las bendiciones y todo el placer que puede llenar el vacío de su corazón. Mientras tanto, el hombre que vive lejos de la palabra de Dios, que vive lejos de la comunión con Jesucristo, pues primeramente va a buscar las bendiciones materiales, porque en ello está volcado su corazón y en ello están volcados sus ojos. Pero el Salmo número 1 nos dice que el hombre es bienaventurado. El hombre bienaventurado es aquel que evita ese estilo de vida, evita el estilo de vida de los impíos, porque en Cristo encuentra la fuente de placer totalmente verdadera. Y el Salmo número 119, en el primer versículo que analizaremos el día de hoy, dice que bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados. Dichosos son los hombres dichosos son los hombres, y dichoso es el camino del hombre que busca a Dios. Un camino perfecto, ¿cómo lo pudiéramos en este tiempo definir? Porque pudiéramos el día de hoy entrar en un pequeño dilema. Las Sagradas Escrituras nos dicen que no hay ni siquiera uno solo que haga el bien, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el libro de los Proverbios también nos enseña y nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros, también en el Salmo número 37 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Cuando nosotros ponemos nuestro caminar, cuando nosotros ponemos nuestros ojos, cuando nosotros ponemos nuestra vida en Cristo Jesús, entonces el Señor hace perfecto nuestro camino. Nuestro caminar es perfecto porque hemos venido al conocimiento del Evangelio. Por ello Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos de aprender a poner todos nuestros caminos, debemos de aprender a poner nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestros anhelos siempre en las manos de Dios. Y entonces Dios hará perfecto nuestro caminar y nos llamará totalmente bienaventurados, es decir, dichosos, felices, doblemente felices, porque sabemos que en Él nuestro camino va a ser totalmente perfecto. No es que nosotros podamos alcanzar la perfección por nuestras propias fuerzas, de ninguna manera, porque no somos perfectos. Día a día cometemos errores, día a día fallamos y demás, pero cuando nosotros ponemos nuestra imperfección en las manos de Dios, entonces Dios lo hace totalmente perfecto. No hay nadie que pueda decir: yo soy totalmente perfecto, mis caminos son totalmente rectos y demás. Si así fuera, entonces quiere decir que aquella persona está siendo cristiana, está haciendo las cosas bajo sus fuerzas. Es decir, la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia. La salvación es un regalo, es una dádiva de Dios. El tema de la gracia es un tema que nace en el corazón de Dios. No depende de nosotros la salvación depende totalmente de Dios. Nosotros nos acercamos a Dios de una forma imperfecta, de una forma pecaminosa también, y Dios es entonces el que perfecciona nuestro caminar, es el que perfecciona nuestro corazón, es el que limpia nuestras mentes, es el que limpia también nuestro corazón. Pero de igual manera nosotros debemos de evitar, como dice el Salmo 1, el andar en camino de pecadores y en silla de escarnecedores. Ejemplo, en las cartas del apóstol San Pablo, el apóstol Pablo dice: el que hurtaba ya no hurte más, sino ahora trabaje con sus manos haciendo el bien. Es decir, cuando nosotros venimos de ese
de esa vida pecaminosa y venimos al conocimiento del Evangelio, pues de igual manera, como pone el ejemplo el apóstol San Pablo, dice, el que hurtaba, pues ahora en Cristo ya no va a hurtar más, sino ahora trabaje con sus manos haciendo el bien. Cuando nosotros venimos al conocimiento del Evangelio, como dice el Salmo número 1, el hombre es bienaventurado porque va a seguir el consejo, el consejo divino, va a seguir el consejo de Dios, va a seguir el consejo de la palabra de Dios, tal y como Salomón lo escribe en los Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces aprendamos a poner nuestros caminos siempre en las manos de Dios. Y si hemos pasado de muerte a vida, entonces evitemos el camino de los impíos, evitemos el caminar como el de ellos, y nosotros sigamos el caminar que es en Cristo Jesús, tal y como la Biblia nos los enseña. Pero también dice que no solamente son bienaventurados los perfectos de camino, los que perfeccionan su caminar en Cristo Jesús, los que perfeccionan su caminar en el Evangelio, sino también nos dice aquí el salmista que también son bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. No es así que sigamos la ley totalmente como es, porque sabemos que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús no vino a violar la ley, sino vino a cumplir totalmente la ley, porque nosotros somos incapaces de cumplir la ley. Muchos se van a la ley y se van a los mandamientos, pero no solamente son esos mandamientos, hay infinidad de leyes que hay en el Antiguo Testamento, y para el hombre era imposible cumplir con todas esas leyes totalmente divinas. Es por ello que Jesús viene a la cruz del Calvario, muere por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora el hombre, nosotros, los que creemos en Cristo, ya no es necesario hacer esos ritos que se hacían en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos ser salvos. Basta con creer en que Jesús vino al mundo, a abrir nuestro corazón, creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador, y arrepentirnos de todo corazón. Por ello Jesús dijo, bienaventurados los que han creído sin haber visto. Pero aquí el salmista nos dice, bienaventurados también los que andan en la ley de Dios. Sabemos que para nosotros estos 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, este canon bíblico, estos 66 libros que han sido totalmente canonizados, es palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, apta para corregir, para transformar, para redarguir, para restaurar, para transformar la vida del hombre. Hay infinidad de libros, de bestsellers hoy en día, libros de superación personal, libros de psicología, libros de filosofía en sus diferentes ramas, marxismo, etcétera. Pero ningún libro contiene palabras vivas y eficaces para nosotros. Las escrituras nos dicen que la letra mata, pero el espíritu nos da vida. Estos 66 libros, cuando nosotros venimos a leerlos, cuando nosotros venimos al conocimiento de ello, abre nuestro panorama, nos da una nueva vida, restaura nuestros corazones, nos transforma, redarguye nuestras vidas y nos cambia de una forma totalmente radical. Aquí el salmista dice que es bienaventurado, es feliz, es dichoso el hombre que anda en la ley de Jehová. Es dichoso el hombre que lee las escrituras. Es dichoso el hombre que cumple también con las escrituras. Es feliz el hombre que se deja guiar bajo el consejo bíblico. Hay en el Salmo número 1, versículo número 2, tiene alguna similitud con ello. Lo leo para ustedes. El Salmo número 1, versículo número 2, dice de la siguiente manera: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que aprender a cumplir las escrituras, pero no por compromiso, sino cumplir con las escrituras por devoción, por amor, porque nace de nuestro corazón el querer alabar a Dios y agradar a Dios cuando cumplimos con ellas. Aquí el salmista en el Salmo número 1, que no tiene autor, o es de autor anónimo, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Es decir, que el consejo de este versículo número 2 nos está diciendo que en la ley de Dios encontramos una delicia, es decir, son palabras como miel que refrescan nuestras vidas, es un bálsamo que viene a nosotros, es una delicia leer las Sagradas Escrituras, y el salmista dice que en ella medita de día, pero también de noche. ¿Por qué pone de día y por qué pone de noche? No pone por la tarde. Muchas veces nosotros empezamos el día y muchas veces empezamos el día sin haber platicado con Dios, o iniciamos el día sin haber leído por lo menos un versículo de la palabra de Dios. Y muchas veces terminamos el día sin haber leído un versículo de la palabra de Dios y sin haber platicado o tener comunión con Dios. Y esto nos llega a pasar a todos, no creo que todos sean totalmente espirituales, ¿no? Pero si es su caso, que usted sí tenga ese hábito de despertarse y leer una parte de un texto, un salmo, un pasaje bíblico, qué bueno, lo felicito, hermano, y siga con ese buen hábito de empezar el día siempre poniendo como prioridad la palabra de Dios, porque quiere decir que eso es su delicia y que en ella encuentra el gozo pleno para su corazón. Pero si no estamos no tenemos ese hábito, pues la recomendación es que tengamos ese hábito, que vengamos al conocimiento de la palabra, que empecemos el día bendiciendo a Dios, leyendo la palabra de Dios, poniendo todo en las manos de Dios, y entonces vamos a ver cómo las cosas o el resto del día va a salir de la mejor manera. Y al finalizar el día, pues también poner todo en las manos de Dios, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y es en cada uno de nosotros. Tanto como el Salmo número 1 como el Salmo número 119 en su primer versículo tienen similitud. El versículo número 2 del Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en el Salmo número 119, versículo número 2, versículo número 1, dice, también son bienaventurados los que caminan en la ley de Dios. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el sexto libro de la Biblia, un personaje muy leído, un personaje conocido por su valor, un personaje leído por haber contribuido para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, es Josué. Josué capítulo número 1, versículo número 8, antes de dormir, meditemos en este versículo bíblico. Josué capítulo número 1, versículo número 8. Lo leo para ustedes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, otra vez vemos de día y de noche, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y lo más hermoso de ello es, y todo te saldrá bien. Nunca, quiere decir que nunca se debe de apartar de nuestra boca las Sagradas Escrituras. Nunca nos apartemos del consejo bíblico, de las enseñanzas bíblicas, de las enseñanzas de Jesucristo, de los consejos divinos que vienen en estos 66 libros. Que no nos apartemos nunca de este libro, de este maravilloso libro que ha cambiado nuestras vidas, que ha penetrado a nuestro corazón, de este maravilloso libro que ha transformado nuestra forma de vivir, que nos instruye, que nos redarguye, que nos da vida, que nos da consuelo, que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, y que a través de este sagrado libro hemos conocido el camino, la verdad y la vida en Cristo Jesús. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Dice aquí, sino que de día y de noche meditarás en él. Es como una exhortación que Dios Todopoderoso le da a Josué. No está hablando aquí un humano, aquí está hablando Dios, y Dios le está diciendo esto a Josué, y Dios lo que promete, Dios lo cumple. Mire, primero dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él. Está diciendo, medita en él, acércate a él, apégate a él. Pero para que guardes y hagas, tiene mucha similitud con lo que dice el Nuevo Testamento, que no debemos de ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino que también tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, ser hacedores de la misma. Y aquí dice primero guardas y después hagas. Tal es el caso del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla de aquel hombre, dice, sino que el que hurtaba ya no hurte, sino ahora trabaje con sus manos haciendo el bien. Ahí ya vemos un cambio transformador en la vida del hombre. De igual manera, aquí dice las Sagradas Escrituras, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Debemos de obedecer a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y cuál es el resultado? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Jesús dijo, y advierte, o el consejo de Jesús es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero muchas veces nosotros queremos ser prósperos o queremos prosperar sin haber buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. También Jesús nos enseña que apartados de Él nada podremos hacer. Si queremos hacer prosperar nuestro camino, si queremos que nuestro camino sea perfecto, sea próspero, sea fructífero, como dice el libro de los Salmos, entonces guardemos y hagamos todo lo que las Sagradas Escrituras nos dicen a través de los 66 libros de la Biblia. Porque entonces harás prosperar tu camino, y lo más hermoso de todo ello es, y todo te saldrá bien. Y es verdad, porque en el libro encontramos, en la Biblia encontramos consejos para cualquier etapa de nuestra vida, sea en la soledad, sea en la pobreza, sea para la riqueza, para cualquier etapa de nuestra vida, la Biblia contiene palabras de vida eterna, palabras de consuelo, palabras de advertencias, palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras de proféticas. Si queremos saber qué es lo que va a pasar en un futuro, vayamos a la Biblia. Queremos saber cómo va a ser qué va a pasar en futuros tiempos, vayamos a las Sagradas Escrituras, y a través de las Sagradas Escrituras obtendremos mensajes nuevos para cada uno de nosotros. Amado hermano, yo deseo que usted sea bendecido en todo. Vayamos al conocimiento de la palabra de Dios. Y si nuestro camino, nuestro caminar ha pasado por la imperfección, dice la Biblia, bienaventurados los perfectos de camino. Pero vayamos entonces al conocimiento del Evangelio para que nuestro camino imperfecto se vuelva totalmente perfecto. Porque todo lo que pasa por las manos de Dios, nosotros estamos en las manos de Dios, y en las manos de Dios somos totalmente perfeccionados. Y andemos en los caminos de Dios, andemos conforme a la palabra de Dios. Guardemos y hagamos y vivamos la palabra de Dios, porque entonces haremos prosperar nuestro camino será totalmente próspero, será fructífero, y todo nos va a salir bien. Esto no lo está diciendo el hombre, lo está diciendo Dios. Dios lo está declarando aquí, Dios te lo está prometiendo, Dios te está dando esa promesa. Todo te saldrá bien y tu camino será totalmente próspero. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Los espero el día domingo a partir de las 11 de la mañana. Tenemos nuestra actividad de carácter presencial aquí en esta su casa, Iglesia Cristiana del Calvario, a partir de las 11 de la mañana. Les sigo haciendo la cordial invitación a que damos los salmos, a que nos acerquemos a ellos. Le damos gracias a Dios siempre al iniciar el día, y siempre al culminar el día, pues también bendigamos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche, que Dios sea con cada uno de ustedes, y que Dios nos bendiga hoy y siempre. Amén.